Hola, bienvenidos, ¿cómo están? En el programa de hoy vamos a tratar acerca de los juegos y el lenguaje. Es un tema muy interesante para todos los adultos que están criando niños en el nivel inicial, es decir, hasta los 5 años. Para tratar este tema invitamos a dos profesionales muy importantes de nuestra provincia, la profesora Bettina Sazón, quien es profesora de nivel inicial y especialista en educación maternal. Y también tenemos a la licenciada en educación inicial, Marly Zacarías. Ambas forman parte del equipo técnico del Consejo General de Educación de la provincia de Corrientes y también desempeñan tareas en la Dirección General de Planeamiento Educativo, con quien la Dirección de Niñez ha firmado convenios para la formación de nuestras docentes. Así es que quédate con nosotros porque vamos a hablar de este tema tan interesante y cómo ayudamos a los niños a desarrollar la creatividad y el lenguaje a través de los juegos. No solo los juegos, también la lectura. Y es por esto que hemos recibido infinidad de llamadas y mensajes donde nos pedían que ampliemos la cantidad de premios y personas que pueden participar. Así es que vamos a sortear 3 kits similares a este con interesantes libros de cuentos para diferentes edades. Para participar del sorteo solo tenés que dar un like y hacer un comentario, pero lo que tenés que comentar te lo digo dentro de la entrevista. Mientras estamos entrevistando a nuestras profesionales, te voy a decir qué comentario colocar. Yo soy Manuel Santamaría, esto es Temas de Familia, un espacio donde compartimos información para mejorar la calidad de vida de nuestro grupo familiar. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Tengo como invitadas, como ya les había adelantado, a Bettina Sazón, especialista en educación de nivel inicial, y a la licenciada profesora de nivel inicial, la especialista también, Marly Zacarías. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias. Buenas tardes. Bueno, son amigas porque venimos trabajando hace mucho tiempo en los centros de desarrollo infantil con ambas, así es que un gusto que estén aquí. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Chicas, tenemos próximamente un encuentro regional de diseño curricular en la ciudad de Curuzú, Capiatá. ¿Cómo va eso? Estamos muy entusiasmadas y con muchas ganas de llegar a Curuzú, una zona que el año pasado no pudimos visitar. Ujú. Y este trabajo justamente tiene como dos enlaces muy importantes, que es el del Ministerio de Educación de la Sí. provincia, que de la mano de la ministra de Educación, la licenciada Praxedes López, y del Ministerio de Desarrollo Social, permite avanzar a partir de un convenio de fortalecimiento pedagógico para los centros de desarrollo infantil en esta cuestión que nos hace trabajar sobre un documento pedagógico marco que es el diseño curricular de nivel inicial. Eso es lo que desde el año pasado estamos trabajando, Ujú. acompañando a las docentes de los centros de desarrollo infantil en estas capacitaciones para la implementación efectiva del diseño curricular. Ujú. Marly, ustedes asisten a todas las capacitaciones y eventos que hay a nivel nacional. Creo que somos una de las pocas, si no la única provincia que incorpora el diseño curricular, además de tener un diseño curricular en la provincia que contempla espacios de educación no formal, como son los centros de desarrollo infantil, y ustedes pudieron trabajar en este documento. Pero te decía, creo que debemos ser una de las pocas provincias que introduce un diseño curricular en estos espacios, ¿no? Sí, Manuel, la verdad que Corrientes en general muchas cosas Ujú. y en esto también, este trabajo interministerial en el cual desde la Nación se propicia en muchísimas provincias. Corrientes viene haciendo un trabajo de la mano de ustedes, con este gran equipo que se ha conformado interministerialmente hace unos años, y lo que nos unifica hoy no es solamente la mirada
de la primera infancia, sino que también abordamos a nuestra primera infancia. Claro. Nosotros venimos diciendo siempre que los centros de desarrollo infantil ya no son las guarderías como las conocíamos antes o simples jardines maternales, sino que son espacios donde los niños aprenden de una manera sistemática, planificada, y que hoy contemos con un diseño curricular confirma esto. Pero bueno, hay una pregunta obligatoria en esto y es, ¿verdaderamente los centros de desarrollo infantil son espacios donde se aprenden? ¿Y qué aprenden los niños? Sí, son definitivamente espacios de aprendizaje únicos, privilegiados, específicos y con una personalidad que los identifica. Los centros de desarrollo infantil ofrecen a la familia un tiempo muy extenso en el cual los chicos pueden permanecer. Y cuando los chicos están en los centros de desarrollo infantil, aprenden y mucho. Aprenden a ser autónomos, aprenden a confiar, aprenden a desempeñarse, aprenden a hablar, Importantísimo. aprenden a jugar, aprenden a confiar, aprenden a establecer tiempos de relación, aprenden esos espacios de sociabilización en un lugar que no es la casa. Sí. Ese primer lugar de donde salen, en donde pueden encontrar un universo diferente y que tiene sus especificidades. Se aprende muchísimo. Mucho. Que los docentes estén preparados. De ahí estas capacitaciones que estamos armando y que venimos realizando desde hace 3 años más o menos con ustedes. Se habla mucho también de la comunicación entre la familia y la institución. Lo recalcamos continuamente, esto de que las familias deben establecer un vínculo de comunicación con las instituciones, pero muchas veces a muchas personas no le queda claro para qué establecer una comunicación tan estrecha, familia e institución. Bueno, la verdad que en esa transición, como decía Regina, de la casa, del hogar, con esos vínculos, esos afectos, con ese apego de mamá y papá o su familia más cercana que conviven los pequeños, transitar ese pasaje al primer contexto social diferente. Es todo una situación para el pequeño, o sea, vamos juntos acompañando ese pasaje a los pequeños desde la crianza compartida. ¿Sí? Ambas crían de manera compartida ese proceso, no solamente del despegue de la familia, porque ahí entra un detalle no menor, que es que esto de poder escuchar a la diversidad de familias y pueda tomar algunos detalles para que esa transición no sea traumática. Entonces, la escucha atenta a las familias, tomar algunos hábitos que puedan tener como similitud y que después los niños se vayan, obviamente, adaptando paulatinamente, progresivamente, integrando esa nueva institución con esos nuevos actores sociales. Tal cual. Y ese crecimiento saludable, que a eso nos referimos específicamente, todos los centros de desarrollo infantil trabajan de una manera vincular, estrecha con la familia, porque es la familia en la que ofrece y la que reconoce este primer cimiento cultural, social y cultural de donde viene el niño. Claro. Y en este diálogo que tiene que ser permanente, la maestra que lo recibe, el jardín que lo aloja, comparte la crianza. Y la crianza en términos pedagógicos específicamente tiene que ver con esto que decía Marley, un tratamiento y no solo desde lo vincular, sino estrecho, paralelo y mancomunado. La familia no puede trabajar sin el apoyo de la maestra, en donde el niño pasa mucho tiempo. 6 horas diarias. Y es en ese tiempo la maestra que usó este término de crianza
en contexto pedagógico, abrazó, Ujú, alimentó, ujú. higienizó, Aconsejó. aconsejó, maternó. Matarlo. Todos estos términos en concepto pedagógico tienen como fin último y principio la crianza. Entonces, la mamá, el papá, esta persona responsable del cuidado, que a veces no son los padres, Ujú. tienen que compartir los mismos criterios, los Tal mismos cual. criterios de crianza, porque estamos yendo hacia eso, hacia el crecimiento saludable. Un crecimiento saludable que implica no solamente un desarrollo social, sino también un desarrollo cultural que tiene que ver no solamente con lo familiar, sino con los bienes culturales Ujú, ujú. y un crecimiento saludable. Ustedes deben saber muchísimo porque visitan todas las instituciones y han trabajado como docentes de nivel inicial y en muchas ocasiones se presentan conflictos con algunos grupos familiares y muchos de estos conflictos que solemos tener tienen que ver precisamente porque hay un quiebre, una rotura o una falta de comunicación adecuada y ajustada, donde se produce estas diferencias entre los criterios del grupo familiar y de la institución. Tal vez nosotros no hemos, en algunos casos, sabido comunicar adecuadamente o acercarnos a la familia, o familias que por ahí no se acercan lo suficiente también a la institución para poder negociar estas expectativas, los valores, el cambio cultural que se va a producir, el cambio de hábitos y poder conducir, porque la verdad que si nosotros llevamos a nuestros niños a una institución educativa, lo mínimo que esperamos es que ese niño vaya transitando cambios positivos, alentadores y que lo inserte de una manera exitosa en una vida social, que tiene sus normas y sus reglas y sus maneras. Así es que esto de la comunicación es muy Y importante. esa es una de las partes más delicadas del trabajo en los centros de Sí. desarrollo infantil y tiene que ver especialmente con el respeto que nosotras como educadoras tenemos que tener a estas crianzas, Ujú. a las crianzas en términos de familia. Y estas negociaciones de las que vos hablabas tienen que ver con educación. Sí, Poder contarles a los papás a veces que en esas transiciones entre una edad y otra edad, los chicos ya pueden hacer determinadas cosas que si se toman de la mano de la experiencia de la maestra se van a poder lograr. Tienen que ver mucho con la cotidianeidad, con sí. estas experiencias de la vida cotidiana que en términos de enseñanza son tan fuertes en los jardines, especialmente en los jardines maternales. ¿Y qué son, a qué llamamos esto, actividades cotidianas y qué aprenden los chicos en esas actividades? Bueno, actividades cotidianas en el maternal tiene que ver con, justamente en esas actividades que también tienen que ver con la alimentación, que Ujú. tienen que ver con la higiene, con el juego, y que en esas actividades cotidianas, la palabra lo dice todo, tiene que ver lo mismo que hacemos en casa, pero también se replica obviamente en la vida del centro. A su vez también vamos potenciando determinados aprendizajes. O sea, no es solamente un cambiar pañales visivo, sino que tiene que ver con todo un clima que se genera con un vínculo entre el niño y la educadora. Y Ujú. que eso no es solamente de un día, para que esos hábitos que tienen que ver con la vida cotidiana de un jardín, con la vida cotidiana de una sociedad, entonces ese tipo de cuestiones tienen que ver con la construcción de hábitos es progresiva y es continua. Ujú. Tiene que haber una continuidad. En esos Perfecto. entornos, justamente entornos saludables, los chicos aprenden y aprenden mucho, pero aprenden en tanto el adulto propicie esos espacios de aprendizaje. Y ahí está la familia desde la casa y están las maestras en Desde el la jardín. institución. Y el juego ahí entra como Y ahí un entra el juego factor. como un factor clave, en que se despliega en todo su potencial en estas actividades, justamente actividades cotidianas porque permanecen en el tiempo y siempre.
una situación de cambio de pañales, por ejemplo, en donde es tan necesario que el bebé sepa que ese cambio de pañales, además de generar la higiene, es también un tiempo para contemplar al otro, Claro. a un otro que lo mira, a un otro que lo reconoce, a un otro con el que se puede comunicar. Entonces aparecen estos modos de comunicación: la mirada, la palabra, los gestos. ¿M? Nada tiene que ser automático. Nada tiene que ser ni Absolutamente. automático ni solitario. Bueno, ahora vamos a hablar, ya vamos a introducirnos en el tema que hoy nos convocó, porque todo esto nos da un contexto como para poder comprender cómo entra el juego como un elemento o como una dinámica de aprendizaje, no solamente en un contexto institucional, sino también en la casa. Y vamos a hablar respecto a esto, pero les quiero comentar a los que nos están viendo que, bueno, nos estaban pidiendo que ampliemos la cantidad de obsequios que damos o sorteos a la gente que mira nuestro programa. Y les quiero comentar que vamos a sortear este kit, 3 kits similar a esto, con libros de cuentos para empezar a jugar con nuestros niños y niñas. Los vamos a mandar a cualquier parte del país donde usted esté. Lo único que tiene que hacer, y esto es lo que les había adelantado al inicio, que tienen que poner un like y comentar: los niños tienen derecho a jugar. En los comentarios ponen la frase: los niños tienen derecho a jugar, y ponen un like, y vamos a estar haciendo un sorteo entre todos los comentarios, un sorteo automatizado para que se puedan llevar este set de libros de cuentos. Son 3, o sea que van a haber 3 ganadores. ¿Les gusta el lugar donde estamos? Es precioso este lugar. Este es el CDI Niño Feliz. Acondicionaron este espacio para nosotros y ahora les voy a invitar a todos nuestros televidentes, por decirlo de alguna manera, que puedan conocer el CDI. Vamos a mostrar un poco las locaciones y ya vamos a volver introduciéndonos más profundamente en lo que es el juego y cómo utilizarlo como un modo de aprendizaje. Bueno, vamos a disfrutar ahora del paseo entonces. Dale. Me llamo Marisol Benítez y soy directora del CDI Niño Feliz. Este CDI está ubicado en el barrio Laguna Seca, exactamente en la calle Hawái y Rezuagri. Asisten 170 niños distribuidos en ambos turnos y las edades oscilan entre 45 días y 4 años. Turno mañana funciona de 7 a 13 horas y turno tarde de 13 a 19. Brindamos el desayuno, almuerzo, colación y merienda. Todas las salas cuentan con personal docente y auxiliares, así como personal de maestranza y cocineras. Trabajamos con muchísimo esfuerzo para poder brindar y asegurar el desarrollo integral de nuestros niños. Bueno, regresamos de nuestro paseo en el CDI Niño Feliz. ¿Les gustó? Hermoso, ¿saben? Verdaderamente hermoso. Está cuidado con mucho cariño. Tenemos una excelente directora a quien agradecemos que nos haya brindado este espacio. Marisol Benítez es quien nos organizó un poco todo esto y le estamos muy agradecidos. Bueno, recordarles, ¿qué les parece el premio que tenemos para las personas que participen de nuestro video? ¿Qué te parece, Marley? La verdad que es maravilloso.
por un cuento o cuentos en la familia. Los cuentos abren mundos diferentes, mundos fantásticos, mundos imaginarios. Los cuentos son objetos culturales que no pueden faltar en los hogares y que cada vez que se cuenta un cuento, un niño desarrolla muchas dimensiones de su vida. El lector se construye desde pequeño. No hay edad, no hay libro para 5, para 4, para 3. Los libros forman parte de un mundo maravilloso. Totalmente. Que tiene que tener el hogar y la escuela. Y que pueden impartir, que pueden llevar de la casa a afuera, de la escuela a la casa. ¿Sí? Y que la familia puede contar cuentos dentro de la escuela también, por eso hablamos de compartir la crianza. Sí. Entonces, en cuentos es maravillosa la idea, porque en la casa donde se estos cuentos va a haber un imaginario vital. Ojalá que sí. Por eso es tan importante, justamente, recalcando lo que decía Mari, cuando este objeto de la cultura llega a la casa, que no llegue solamente para que lo tomen niñas, que haya un adulto clave de otro significativo que forme parte de este romance en el que se van a encontrar a través de textos, Que los ayude a de vincularse. imágenes, que se vinculen con las palabras, que cada una de las páginas que se disfruten puedan llevarlo a imaginar esto que es una historia que solamente existe en este libro. Tal cual. De ahí se habla también del desarrollo del lenguaje, que comienza desde que los niños nacen. Y en este crecimiento saludable que hablábamos hoy, nosotros dentro de los centros de desarrollo infantil somos tan responsables como las familias. Tal cual. Se enseña a hablar hablando, se enseña a hablar escuchando al otro. Por eso es tan importante la presencia de este adulto clave para el desarrollo, especialmente en este caso porque lo estamos nombrando, del lenguaje. Ustedes saben que nosotros tuvimos aquí a Laura Lacaba, quien es especialista en neurociencias, y ella nos comentaba esto que ustedes dicen, que leer genera reacciones en determinadas partes del cerebro, pero sobre todo una persona, un niño que lee, desarrolla mucho la creatividad. Y resaltaba esto que mencionabas de un adulto que pueda escuchar, estábamos hablando de emociones en ese momento, de poder escuchar, validar la emoción del niño, escuchar y que el niño pueda expresarse. Y realmente es lo que aspiramos con todo esto, ¿no? Que nuestros niños y niñas puedan desarrollar todo su potencial. En cambio de eso, perdón, Sí. pero cada uno de esos objetos culturales en los cuentos, hay personajes, Sí, hay contextos, hay hay emociones. conflictos y las emociones atraviesan, Exacto. emociones placenteras y displacenteras, y hay conflictos que se van resolviendo de una manera determinada. Exacto. Entonces, ese pequeño que comparte con el adulto este espacio empieza a sentir esa, digamos, esa necesidad de expresar la entonación, el tono de la voz. Transmite. Ustedes saben que creo que también es importante un cuento, y ya vamos a nuestro tema que tiene que ver con los juegos, por el hecho de que en esta cuestión de la inteligencia emocional, al niño también le permite desarrollar la empatía, por empezar a ver con el niño qué siente el personaje, qué le está pasando, cómo resuelve un problema. Muchos cuentos reflejan también la vida cotidiana de uno de nuestros niños. Yo trabajé mucho tiempo con un proyecto de Telefónica de España y Movistar que su objetivo era disminuir los índices de trabajo infantil. Y en esa experiencia trabajábamos con docentes y me habían comentado, cuento esto brevemente, ¿no? Que está relacionado con esto de los cuentos. Las docentes estaban trabajando con niños ya grandecitos, de 6 años a 12, 13 años. Y leían cuentos con estos niños de 5, 6 a 12 años. Las docentes leían historias, ¿no? Y cuentos. Entonces les propuse, ¿por qué no vamos haciendo un pasaje gradual en el que primero, por supuesto, vamos leyendo los cuentos con esta entonación, con la dramatización que puede hacer el docente respecto a lo que está leyendo? Pero luego
empecemos a discutir con ellos qué cuenta este texto, qué sucedió, cómo se resolvió. Y esto se hizo así. Después, al mes, los niños podían elegir qué querían leer ellos y ellos empezaban a leer con esta entonación, dramatización y demás. Posterior reflexión nuevamente, ¿no? Una discusión grupal. La tercera etapa de nuestro trabajo consistió en que los niños puedan escribir su propio cuento. Lo que salió de allí es que muchos niños contaban su propia historia, cómo vendían cosas en la terminal de ómnibus, el trabajo que tenían en la casa cuidando a los hermanitos más pequeños, otro niño que se le había perdido dinero y que tenía miedo de regresar a la casa habiéndosele perdido ese dinero, y resolvían esas historias en los cuentos. Entonces decidimos después tomar esas historias y crear un libro de cuentos donde los autores eran los propios niños. Y aquellos que no lograron expresarse de manera escrita, ilustraban el cuento de sus compañeros. Y así hicimos un libro de cuentos que lo mandamos a Telefónica España, eso recorrió varios países, digamos, como un modelo de trabajo que permitió a los niños interesarse en la lectura, mejorar la escritura, desarrollar la imaginación, mejorar el habla, la expresión. Así es que creo que es muy enriquecedor saber trabajar con estos materiales culturales en ustedes. Yo me tomo de tu experiencia porque hay cosas para subrayar en esto que vos contabas. Una de ellas es que hablamos de literatura, ¿verdad? Y cuando hablamos de literatura, no estamos vinculando determinada emoción a la literatura, ¿verdad? No estamos enseñando emociones y el recurso para la enseñanza de las emociones, muy por el contrario. Estamos hablando de objetos de la cultura, en este caso estamos hablando de un lenguaje artístico como lo es la literatura, y tomándonos de este objeto de la cultura, poder enmarcar en esa atmósfera literaria, en esa atmósfera metafórica que te propone la literatura, un tiempo para compartir, ¿sí? Pero me escuché con muchísima atención tu relato y me lleva a lo que contaba Claudia Estela, que es una especialista en narrativa, y nos decía hace poco qué importancia tienen los relatos personales. Todos tenemos un buen relato para contar. Tal cual. Y estos relatos se hacen más creativos y todos estos relatos se pueden hacer aún más figurativos en tanto yo tuve muchas experiencias de escuchar. Exacto. Que tiene que ver con lo que vos estabas contando. Entonces, encontrarnos a veces desde el lugar del escucha, a veces desde el lugar del que cuenta. María Emilia López, especialista también en literatura, dice que, y damos testimonio de eso, los chicos desde bebés, desde 45 días, y hablo de 45 días porque el tiempo que ya recibimos en los centros de desarrollo infantil, tienen que tener sus tiempos de relacionarse, no solamente con los cuentos, sino también con todos los otros recursos literarios, como la poesía, las rimas, los pequeños versos, los juegos orales. Espectacular. Bueno, me encantó esta charla, pero creo que cuando estábamos, antes de nuestro corte, estábamos hablando respecto a estas prácticas, estas actividades cotidianas, ¿no? Y me quedé pensando y me quedó una pregunta pendiente que es, ¿cómo se inserta el juego en estas actividades cotidianas como un recurso para enseñar a los niños todo esto que habíamos dicho, desde actitudes, valores, habilidades, desarrollar potencialidades? ¿Cómo se trabaja jugando con los niños? Las actividades cotidianas son el corazón del jardín maternal. Los chicos desde chiquititos, desde los 45 días, pasan tiempos en los que duermen,
descansan, se alimentan, se higienizan. Estas son las actividades cotidianas. Esos son. Este encuentro entre las actividades cotidianas y la enseñanza tiene que ver justamente con que cada uno de esos tiempos propicie espacio de aprendizaje. Ujú. Y ahí entra el juego. Los chicos aprenden jugando y aprenden a vincularse, tener confianza, aprenden a hablar, Ujú. aprenden a desarrollarse en comunidad con otros, Ujú. Ujú. aprenden a interrelacionarse. En estos juegos interviene este tiempo de actividades cotidianas, pero también la maestra tiene, y en esto lo marco como deber, la Ujú. maestra tiene el deber de contarle a los papás, y pongo en términos papás a cuán adulto responsable de ese niño sea, qué hizo hoy en el jardín el niño, qué aprendió, cómo disfrutó del tiempo. Disfrutó del tiempo del descanso, una de las actividades cotidianas. Bueno, aprendió que puede dormir en mis brazos, no en el de la mamá, no en el del papá, y descansar saludablemente igual que en la casa. ¿Y qué hice para que duerma y consiga ese descanso? Jugué con él. Ujú. ¿Y cuáles fueron los juegos? Fueron juegos orales, y hasta que en mi ser se quedó dormido, yo jugué con las manos. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los tiempos de higiene. Estos que son tan íntimos, y a los que hay que tenerle tanto respeto. Claro. Entonces, un tiempo de higiene en el que el bebé que va a entregar su cuerpo encuentre en ese adulto responsable que está en el jardín y que también tiene que encontrar en la casa no solo un tiempo de intimidad, sino también un tiempo de intimidad afectiva, que Ujú. se relaciona directamente con el juego. Aparecen juegos de crianza, por ejemplo, juegos de crianza lo llaman, y las maestras que pueden estar escuchando hoy lo llama Daniel Calmes, o juegos maternales. La maestra o el adulto responsable toma los piecitos y se esconde detrás de los piecitos y aparece, o lo sostiene en brazos y lo toma para que vuelva a reposarse en ese lugar donde va a ser ese espacio de higiene. Y cada uno de estos acontecimientos vienen acompañados de relatos, donde la maestra pone en palabras lo que está sucediendo. Ujú. ¿Mm? Ese es un factor importante. Indispensable, y así aparece esta otra pata importantísima que tiene que ver con el maternal, especialmente, que es el desarrollo del lenguaje. Por eso hablamos nosotros de un crecimiento saludable en contexto de crianza, y esta crianza en clave pedagógica. Nosotros, disculpa, nosotros estamos hablando mucho, o estabas mencionando respecto a estos acontecimientos dentro del CDI. Sin embargo, nuestra recomendación tiene que ver con que esto suceda también en el hogar, es decir, que ese adulto significativo, en un momento tan íntimo como el cambiado o la higienización del niño, también pueda realizar esto que mencionás, de poder ir explicándole con palabras lo que va aconteciendo con esa ternura y permitir al niño también experimentar el afecto y ese proceso. En esa interacción social de pequeño o un pequeño más grande, como hablabas en tu experiencia en España, o un adulto, tiene que haber enfermedad criminal, una idea tipo en ella. Porque por más que el niño no tenga un vocabulario desarrollado, un léxico amplio para poder expresarse, está aprendiendo de gente de Claro. entonces va a aprender que le estoy poniendo pañal, que el pañal para qué sirve, cuándo hay que cambiar. Está aprendiendo que está en una determinada natación, que contiene al lado,
¿Qué es ese cuadro que está en sanitación? Todo lo que va sucediendo y aconteciendo en ese acto de actividad cotidiana será importante. Debe ser narrado. Claro, algunos dicen, bueno, ¿para qué hacerlo si el niño no entiende? Que precisamente para que comprenda debe ser hecho. Para que justamente se desarrollen estas neuronas en el conocimiento, que a más experiencias, a más lenguaje que comparten con el otro, más posibilidades va a tener de interpretar y comprender lo que va sucediendo en la vida cotidiana y así en todo su desarrollo del ciclo de la vida, ¿no? Entonces, el desarrollo del lenguaje es clave en todo el nivel inicial. Sí. Es clave en la casa, esa mirada que acontece, que ese apego se va dando más seguridad y más amor. Le puedo contar qué pasó con la abuela, o sea, lo que más rico sea para ese momento, pero sienten esa conexión de amor, de aspecto, de apego, pero siempre con el lenguaje de distinto. Siempre. Ustedes saben que rescato de esta charla que cuando se planteó la idea de poder conversar respecto al juego, en la representación que yo tenía de jugar era la que habitualmente nosotros vemos. Niños que juegan y juegan para algo. Es decir, si la niña juega con muñecas o el niño juega con muñecas, está de alguna manera aprendiendo, Representante. está representando lo que va a ser a futuro como padre o como madre y el cuidado de otro ser. Cuando cocina está cumpliendo algún tipo de función dentro de lo que va a ser una función social en el hogar y demás. Pero, sin embargo, esta charla es absolutamente distinta a toda la que hemos tenido habitual en los años que venimos trabajando con los niños. Y rescato mucho de esta charla esto, que el juego tiene que estar profundamente mediado por la narración, por el diálogo, por el lenguaje de este adulto significativo para el niño. Es decir, que papás, mamás, docentes, todo juego tiene que estar de alguna manera guiado a través de la narración que hace el adulto de lo que está aconteciendo. Porque, según lo que interpreto, ustedes me corrigen si no, tiene que estar narrado por el adulto, porque esto es lo que enriquece el acto y genera aprendizajes en el niño. Por eso hay que hablar de juego en clave de interacción social. Bien, ¿Mm? Vamos a salirnos de ese lugar de juego solitario. ok. Que los chicos pueden tener materiales, objetos, juguetes, que si es solitario no va a producir el efecto que se espera en esto de poder relacionarse con un otro. Bien, de ahí la importancia. Y es tan importante esto como el clima y el ambiente que se genera en este espacio en el que el bebé, y digo bebé porque desde ahí en adelante crece. Es tan importante solamente el libro que le ofrezco, sino también la música que se escucha. Claro. Lo que dicen las paredes, los objetos, la disposición del espacio para que los chicos circulen. Claro, sí. Todo esto hace al crecimiento saludable. Cada una de estas claves de las que yo estoy hablando propician y generan diferentes crecimientos que tienen que ver con lo social y cultural, ¿sí? Pero en el jardín maternal, especialmente en estos 3 primeros años de vida, en que los chicos hacen la explosión de todo lo que viene después. Y esa actividad de imitar es la que lleva de reflejo lo que el adulto ofreció. Hasta la selección de lo que luego elijan, la selección de lo que él tome como lo bueno. ¿Bien? Por eso me refería a los climas, estos climas sonoros. Está bien que los chicos escuchen determinadas músicas, más allá de que lo que sucede, digamos, publicitariamente nos invade. ¿Puedo yo como adulto responsable empezar a seleccionar para que mi bebé empiece a conocer y a poder transmitir a partir de lo que conoce otros efectos más que tienen que ver con el conocimiento musical? ¿Sí? Del mismo modo
que los objetos que usamos o seleccionamos para que jueguen. Yo no sé si es tan importante que tenga el último juguete, el más caro juguete, si no tuvo tiempo de disfrutar de todos esos objetos que se pueden tocar, sacudir, sostener, oler, morder, para empezar a reconocer texturas, olores, pesos y descubrir. La verdad que tiene que pasar por esto para poder disfrutar plenamente y generar ese aprendizaje. Pero este ya es otro tema que nos lleva a tener que volver a convocarles. La verdad que queríamos cerrar con esto agradeciendo porque Gabriela Baliño, especialista en juego y que acompañó también a la CDI el año pasado en una gran capacitación que hemos tenido multitudinarias, ella habla de que el juego es una actividad compartida. Y eso es algo que tenemos que llevar como sello, como un lema. Es una actividad compartida, siempre con otro, siempre con un otro y siempre con el lenguaje de por medio, porque así se construye de manera integral toda esta dimensión social, cognitiva, afectiva, el desarrollo del lenguaje y del conocimiento general que puedes. Así que es importante llevar tanto para el hogar, con las familias y para el CDI, con los docentes, ¿sí? Esto de que la actividad del juego siempre es compartida con nosotros. Perfecto. Bueno, entonces le dejamos esta idea, este lema a nuestros padres, tutores, abuelos, tíos, docentes. Pónganlo en práctica. Vean, hay que ser creativos de cómo vamos llevando esta narración, lenguaje, un adecuado acompañamiento con los niños a la hora de jugar. Chicas, con cariño les digo chicas porque somos amigos, compañeros. Muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno, espero que volvamos a tener este encuentro para seguir aprendiendo de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Acordate que si nos das un like y pones la frase "los niños tienen derecho a jugar", participás de un sorteo para poder ganarte un kit de libros de cuentos para los niños, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus vecinos, para quien vos quieras, digamos. Son 3 kits como estos los que vamos a sortear. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo programa. Thank you.